Hola Géminis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recuerda, Géminis, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Dice, exprese su amor, láncese de el primer paso. Géminis, me da a mí que esto es un mensaje bastante directo, ¿no? Parece ser que no sois pocos los que hay alguien que os gusta, que os atrae, que os llama la atención. Y estáis ahí como dudando, ¿le digo, no le digo? Honestamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te diga que no? El no ya lo tienes, ¿verdad? A veces es mejor, por loco que parezca, expresar nuestros sentimientos. Porque hay personas, ¿no?, que se guardan ese, ay, ¿y si se lo digo, y si no se lo digo? ¿Y si no le gusto, y si esto, y si lo otro, y si aquello? Díselo. Una vez ya lo sepa, estará en manos de esa persona y ya está. No hay más que hacer, no hay más problema, no hay más complicaciones, no hay más vueltas de hoja. También me hablan de los que estáis en pareja. Veo que hay algo que os incomoda, que nos gusta. Me dicen que lo digáis, que lo habléis, que no os calléis nada. Tenemos palabras claves, las cuales nos dice responsabilidades. Tengo que ocuparme de mis necesidades económicas y emocionales. Y lado oculto, me hiciste darme cuenta de mis defectos. Esto pueden ser mensajes de vuestro subconsciente, o sea, de vosotros mismos, o incluso de la persona de vuestro interés. Eso ya lo dejo en vuestras manos. Bien, pues vamos a ver ahora sí qué nos dice el tarot. Vamos a conectar con la energía de Géminis. Géminis. Abrimos con un 9 de bastos. Bueno, no está ni bien ni mal. Básicamente lo que me indica es que eres una persona que te esfuerzas, que pones de tu parte, que no tiras la toalla, que cuando tienes que hacer algo, pues no te rindes, ¿no? El 9 de bastos viene siendo mucho la energía de una persona que se esfuerza, una persona que no se rinde, que aun a pesar de las dificultades, de lo complicado que haya podido ser el amor en su vida, pues sigue teniendo esa ilusión, esa esperanza, ¿no? Eso es muy bueno, es mucho mejor estar así que estar con las puñaladas, con los cuchillos que a veces salen y dices, madre mía, qué carnicería. Mira. Antes lo digo, antes pasa, es que es increíble. Con razón me llegaba esta energía. Bueno, pues es lo que os estoy diciendo, que muchos habéis sufrido, os han hecho mucho daño, lo habéis pasado realmente mal, pero como que ya habéis sanado, ¿no? Como que ya habéis dejado atrás esa sensación, ese dolor, ese malestar. Quería sacarte una carta, salieron dos de golpe, reina de bastos y paje de espadas, lo cual me indica que tú estás como brillando, atrayendo, llamando la atención. Se te ve como una persona atractiva. Veo que gustas más de lo que os imagináis. Me atrevo a decir que tenéis más pretendientes de los que pensáis. Veo que hay una persona que se te va a declarar, una persona que te vas a dar cuenta que le gustas, que la atraes. Pero algunos de vosotros estáis como con ese dolor, con ese malestar que os impide ver más allá. También he de deciros que muchos de vosotros hay un pasado que no logra soltaros, hay un pasado que no consigue pasar página. Yo sé que esto es algo que a muchos no os gustará, pero tengo que deciroslo. Tengo que deciroslo porque está aquí. Seguimos. Disculpad la pequeña interrupción, pero a mí es que me gusta mucho cuando estamos grabando, ¿no? El olor a incienso y demás es como que me ayuda más
a concentrarme, a conectar. La verdad es que hace un ratito que se había apagado y digo, hay que poner otro, porque llevo ya bastantes horas aquí sentado haciendo vídeos y digo, voy a parar un segundo, no pasa nada. Bueno, continuemos, va. ¿Qué tenemos aquí? Va. Habíamos sacado de últimas el paje de bastos, la reina de espadas junto a un 6 de copas. El 6 de copas normalmente es una carta que nos habla de un regreso, ¿vale? De alguien que vuelve a presentarse, ¿sí? Puede ser un ex o puede ser alguien que haya estado en tu vida, pero que no necesariamente pues hayáis tenido nada en concreto, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, un amigo de infancia, un conocido, compañero de trabajo, de estudios, lo que sea, ¿vale? Lo que sí que está claro aquí, ¿vale? Es que viene a tu vida una persona que trae estabilidad emocional, una persona, digamos, como muy centrada, con los pies en la tierra. Veo que esto os va a venir muy bien a muchos de vosotros. Siento que no sois pocos los que habéis pasado por malas experiencias. Y esta persona que viene, pues te va a ayudar mucho a levantar el ánimo. También veo una atracción sexual, ¿vale? Tengo que decirlo. Y esto no solo es para los que estáis solteros, que hay una persona que tiene muchas ganas de estar contigo a solas y de intimar, que también, sino las parejas. Veo que estáis en un momento de vuestras vidas, pues... vamos a dejarlo en calentito, va. Vamos a dejarlo ahí. Si lo sé, utilizo el oráculo erótico, porque la verdad es que en tu lectura te hubiera ido muy bien. Veo que vais a dejar atrás miedos, bloqueos, malas experiencias, ya sea conexiones que no funcionaron, malos entendidos con la pareja, lo que sea. Soltáis negatividad, ¿vale? Os centráis más en lo bueno, en lo positivo, os centráis en avanzar, en seguir hacia adelante. Y me dicen, pues que, bueno, sois dos personas, que os entendéis, que trabajáis en equipo, que queréis estar juntos, que estáis ilusionados, tenéis esa fuerza, esa energía, ese impulso como para, digamos, ir hacia adelante. Me habla del trabajo duro, trabajo duro. Trabajo duro. Veo que no estáis, digamos, pasando por vuestro mejor momento. Pueden haber incluso ciertas dificultades, pero que no tiréis la toalla, que os esforcéis, que sigáis poniendo de vuestra parte, puesto que veo que va a valer la pena. Todas las cosas que importantes, ¿no?, en esta vida, pues hay que trabajarlas, hay que esforzarse, hay que poner de vuestra parte. Y realmente es lo que veo, ¿no? Que vas a estar disfrutando del amor, pero que tienes que armarte de paciencia, de poner de tu parte, y sobre todo soltar, dejar atrás lo que te impide avanzar. Yo esto más bien lo veo como malas experiencias del pasado, ¿no? Por ejemplo, pues me he vuelto desconfiado porque la persona con la que estuve me engañaba. O me he vuelto muy controlador porque me siento inseguro, lo que sea. No, no. Tenemos que entregar nuestra mejor versión si queremos realmente que las cosas funcionen, ¿no? Y eso es el pequeño trabajo que veo que tenéis que hacer algunos de vosotros. ¿Por qué recalco lo de pequeño? Porque es algo residual. No os veo con un gran problema. Así que creedme que conseguiréis vuestro objetivo. Así que, Géminis, corazón mío, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío, bendiciones.